Hola, soy el profesor Santiago Pacín. En este breve vídeo quiero contestar preguntas que me hacéis muchas personas, lo cual lo agradezco de antemano, interesados por mi consulta, no solo gente de las cercanías donde estoy, en el CEISI, en Vigo, sino también en otras muchas localidades de España, muchas personas de Latinoamérica y de otras localidades, de otros países. Pero permíteme que empiece presentándome brevemente lo que más trabajo en la consulta a nivel profesional. Soy naturópata psicofísico, trabajo también mucho el mundo de la inología y de la sugestión o sugestología, terapia regresiva, técnicas de relajación, todo lo que tiene que ver, digamos, con el mundo de la mente y, por supuesto, del alma, lo que yo llamo mi método personal psicoiatría, que significa sanador del alma, y por lo tanto también trabajo en la gestión de las emociones, de las falsas creencias, de los malos hábitos negativos. Y empiezo comentando que me encuentro en los más de 28 años que llevo ya en mi consulta, que una de las causas principales con las que siempre me encuentro cuando hay muchas enfermedades, sobre todo dolencias crónicas, trastornos psicosomáticos que tienen que ver con el mundo del pensamiento, de las emociones, de los sentimientos, de la parte afectiva, por lo tanto del alma, me lo encuentro mucho en la infancia. Casi comentar también que el primer hogar, además de la primera escuela del ser humano cuando viene a este mundo, es la vida intrauterina. Ahí, de acuerdo a lo que la madre ve, vive, siente, experimenta, está ya generando una gran parte de la personalidad de ese futuro ser, de ese futuro niño, adolescente, adulto. Luego sería el primer año de vida, donde también ahí estamos indefensos y todo lo que vivimos en el medio ambiente del hogar, pues también va a formar parte de nuestra personalidad futura. Luego hasta los 6 años, ya que predomina más el hemisferio derecho, que tiene que ver con las emociones, la fantasía, la imaginación, y vamos grabando del mundo exterior, del ambiente donde nos vamos desarrollando, ya no solo el hogar, sino pues la guardería, el colegio, las amistades, los juegos, etcétera. También se va grabando parte de la personalidad, de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestra forma de ser a lo largo de la vida. Por eso me encuentro que muchas de las causas de fobias, complejos, trastornos de la personalidad de muchos tipos, también por supuesto patologías, dolencias, enfermedades y sobre todo aquello que lleva a la persona a fracasar, a ser pesimista, a ser destructivo hacia sí mismo, tiene que ver con la infancia, y por eso trabajo mucho la terapia regresiva, en gran parte ideada, modificada por mí de las muchas que he aprendido de grandes profesionales, para trabajar en la infancia, llevar a nivel subconsciente, en relajaciones profundas, a revivir, no solo recordar, revivir lo que ha experimentado en un momento determinado de la vida, que a veces puede ser la intrauterina, como digo, o la infancia. Algunos casos que incluso de forma inesperada, sin yo buscarlo, permíteme decirte que puede ser a veces ir hacia otras vidas, pero ahí no me meto, no es lo que más me interese trabajar, salvo que sea imprescindible hacerlo. Luego también me encuentro con que es importantísimo trabajar, lógicamente, el momento presente en el que está sufriendo el paciente, y ahí me encuentro muchísimas causas con lo que tiene que ver con los conflictos con los llamados seres queridos, conflictos con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con uno mismo. Y por lo tanto lo que trabajo en la consulta en primer lugar es tratar de descubrir, encontrar cuál es la causa del sufrimiento, de la dolencia o de la enfermedad de la persona. Yo no trabajo, por cierto, con ningún diagnóstico tipo médico, ni con ningún tratamiento médico, ni con ninguna medicina, ni tampoco con ningún campo de la psicología académica, sino que trabajo, como dije, con la inología, sugestología, técnicas de relajación y técnicas similares que ayuden a descubrir en el subconsciente la causa del problema de la persona y luego lo importante, reeducar el subconsciente si ha habido cosas del pasado que haya que reeducar, o programar el subconsciente para cosas positivas, metas, objetivos que la persona pretende a través de otro tipo de técnicas. Antes hablaba del concepto trastornos psicosomáticos. Son aquellos que se originan por pensamientos, emociones, sentimientos, un estado interior, un estado afectivo hacia uno o de los demás o hacia los demás, negativo, destructivo, pesimista, falta de autoestima, pero sobre todo falta de autoamor. Nos queremos muy poco a nosotros mismos. Muchas veces nos dedicamos más a los demás que a nosotros, porque después de respirar, comer, dormir, etcétera, lo que más necesitamos es cariño, y tanto recibirlo como darlo. Pero aquí marco un punto.
La primera pauta para mejorar en todos los aspectos de la vida es quererse a uno mismo, aceptarse como es, incluso con sus errores del presente o del pasado, con la idea de ir mejorando, por supuesto, y sobre todo amarse, quererse, autoaceptación. Y para ello también es muy importante técnicas de autoconocimiento, ya que nos conocemos muy poco a nosotros mismos. Y yo lo que pretendo también en algunas terapias, con algunas técnicas, es ayudar a la persona a que conozca sus peores enemigos, que no están fuera, están en su interior, sus defectos, sus imperfecciones, sus pensamientos negativos, sus falsas creencias. Por lo tanto, trastorno psicosomático es aquel que se origina por quererme poco a mí mismo, por una vida estresada, por traumas emocionales o malos hábitos mentales, y originan más del 80% de las dolencias y enfermedades de la vida moderna. Esto ya lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Pues mi trabajo empieza por descubrir cuál es la causa del problema por el que me viene el paciente a la consulta. Así que en la primera consulta, que puede ser perfectamente por Skype, por teléfono o aquí en mi propio gabinete en Vigo, durante una hora, pues preguntas que voy haciendo, comentarios, información que me va dando la persona, yo tomo muchas notas y de ahí ya voy preparando cuál sería la terapia de la segunda consulta, ya que lo que a mí más me interesa luego es trabajar con técnicas, más que simplemente con el diálogo, que es muy importante. Como es importante escuchar a la persona y que se desahogue. Como digo yo, aquí se desahogan almas, aquí yo conozco almas, porque la persona se desnuda internamente y me cuenta sus más profundos secretos, intimidades o dolencias que a veces solo conoce él. Una vez que vamos conociendo cuál es la causa, y casi siempre se puede ir viendo en la primera consulta, se aportan pautas de cambio de conducta, de carácter, de personalidad, pero que se van a reforzar en determinadas técnicas de autoprogramación y reeducación de la mente subconsciente. En el fondo podría decir que yo soy un terapeuta que enseño a reeducar la poderosa mente subconsciente de la persona, ya que en gran parte somos lo que tenemos grabados en ese disco duro que es el subconsciente, en lo profundo de la mente, o si queréis del cerebro. Por lo tanto es ahí, en el sótano de la mente, donde hay que entrar para hacer los cambios o las programaciones positivas que cada persona precise. Cuando entramos ya en el mundo de la terapia, que es ya ir directamente a ese cambio, como digo, en lo profundo de la mente, hay diferentes técnicas que utilizo. Por ejemplo, una de ellas, quizás la más sencilla, y que ya se la enseño en esa consulta a la persona para que la ponga en práctica a nivel diario, si quiere cambiar su vida, 15 minutos al día nada más, es simplemente que sepa cómo relajarse, autorrelajación, y una vez que entra en el estado alfa o en el estado zeta, un estado profundo de relajación, despierto, consciente, él mismo, a través de las técnicas que yo ya le hice previamente en la consulta, de visualización o imaginación creativa, de pensamiento o afirmación mental positiva, entre otras, pues va grabando en su subconsciente el cambio que quiere conseguir en su vida. A veces los resultados son increíbles y en poco tiempo, pero siempre merece de la persona que crea en sí mismo, que crea en lo que haga y que me lo haga durante un tiempo, para que se consiga la meta deseada. O sea, los milagros no existen, el milagro está en la mente, y cuando la persona empieza a conocer su mente y utilizarla de forma positiva, puede empezar a conseguir cualquier cambio positivo o alcanzar cualquier meta que se proponga en la vida. Luego ya cuando los trastornos, problemas o dolencias o sufrimiento de la persona, ya hablamos más bien de sufrimiento del alma de nuevo, tiene que ver con problemas serios que vienen de la vida intrauterina, que vienen de la infancia, que vienen de conflictos que él no quiere aceptar de su vida familiar o con sus amistades, en el entorno en el que se mueve diariamente. Ahí ya muchas veces, especialmente cuando se desconoce la causa que le está haciendo sufrir o enfermar, es imprescindible entrar en lo que se llama técnica o terapia regresiva. Y no soy yo, ni la persona, quien va a ir a un momento concreto del pasado. Es la propia mente subconsciente o la mente no consciente la que va a llevar a la persona, muchas veces en la primera consulta y de forma rápida, a la causa concreta que le está generando el dolor, el sufrimiento, la dolencia o la enfermedad que viene a consultar. Por lo tanto, ahí ya es una terapia que lleva mucho más tiempo, generalmente hora y media. La primera consulta suele ser de 1 hora, pero si ya es terapia regresiva es de un mínimo de 1 hora y media,
y ahí se va llevando a la persona a un estado profundo de conciencia, insisto, despierto y consciente, y un diálogo del terapeuta con la persona para ir descubriendo la causa del problema y luego haciendo los cambios sobre la marcha en la propia terapia para conseguir el beneficio que se pretende. En los muchísimos años que llevo haciendo terapia regresiva me he encontrado con casos increíbles que llevaría mucho tiempo ahora contar, no es el momento, casos reales por supuesto, que me asombra que a veces en una sola consulta, en una hora de la vida de una persona, puede uno descubrir cuál es la causa de aquello que le está generando el sufrimiento o la dolencia que viene a consultar, e incluso se puede llegar a solucionar o como mínimo mejorar dependiendo de la causa del problema que estemos hablando. Porque lo que se hace es un desbloqueo emocional, un desbloquear aquella emoción que lleva años ahí bloqueando y generándonos miedos, fobias, complejos, inferioridad, baja autoestima, etc. Y cuando se rompe ese bloqueo emocional surge la verdadera realidad potencial increíble que tiene en su interior cualquier ser humano. Yo utilizo también técnicas de coherencia emocional, importantísimo trabajar con los sentimientos, con las emociones. Trabajo también desde hace muchos años, ya que estoy metido desde muy jovencito en el mundo de yoga, soy profesor de yoga desde hace ya 34 años y trabajamos también el mundo interior. Digamos que hay mucha gente que viene porque tiene un vacío existencial, un vacío interior, tiene de todo lo material en la vida, según me dicen, pero les falta algo, no saben lo que, y ese algo les lleva al sufrimiento. Les falta el verdadero sentido que le trae a este mundo, el verdadero sentido de la vida humana. Pues trabajo también con ese tipo de patologías, llevando a la persona a ayudarse a descubrir cuál es el sentido que tiene que mantener a lo largo de su vida. También llevo mucho tiempo con terapias de duelo, enseñando a la gente a aceptar que no es fácil y a sobrellevar la pérdida de un ser querido. Esto es un tema complejo, pero que también se ayuda mucho a la gente explicándole qué es y qué no es la muerte, por supuesto, desde la perspectiva de transmitir, de exponer un conocimiento espiritual milenario de muchísimas culturas, no solo del yoga, del mundo espiritual, pero que libremente la persona puede creer o no. Yo estoy convencido de que no es la primera vez que estamos en este mundo, ni la última, que somos seres que venimos vagando a través de un proceso de evolución constante en esta escuela planetaria que es la Tierra, vida tras vida, asignatura tras asignatura, y por eso hay cosas que surgen ya en nuestra vida que posiblemente tienen que ver con las anteriores, pero no me meto, repito, ahora mismo en esta exposición. También trabajo sobre todo lo que tiene que ver con lo psicosomático. Porque para mí la ansiedad, la depresión, el insomnio, también a veces trastornos del nerviosismo, entre otros, tienen mucho que ver con los aspectos mentales negativos, con la forma negativa de pensar, con falsas creencias negativas. Es ese sufrimiento del alma que somatiza en forma de enfermedad somática o física. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos psicosomáticos o de enfermedades psicosomáticas, hablamos que hay que trabajar el mundo de la mente, de las emociones y de los sentimientos con la persona, ayudarle a armonizarse consigo mismo. Y por lo tanto, esto es muy brevemente lo que trabajo. Trabajo muy poco con darle al alumno, digamos, suplementos dietéticos, plantas medicinales, que a veces sí, porque yo estoy convencido que la manera más sencilla, directa, rápida y eficaz, a veces la única, es trabajar, repito, el cambio de la mente, el cambio de los sentimientos y de las emociones, sobre todo mucho autoamor, mucha fe en uno mismo y el deseo intenso de cambiar la vida, porque cada mañana es una vida nueva, una nueva oportunidad de aprender del pasado y de preparar un mejor futuro viviendo de forma positiva en el presente, en el momento, en el instante de cada día, que es en el único que realmente existimos. También, si te interesa trabajar, digamos, en tu propio hogar, en la comodidad de tu hogar, que sepas que dispongo de una serie de audios que puedes ver en mi página web, cada uno con una finalidad determinada. Por ejemplo, sé tu propio terapeuta, te enseño a cómo utilizar el poder de tu subconsciente por ti mismo, y algo así como convertirte en tu propio terapeuta practicándolo a diario. Ya cursos que han tenido muchísimo éxito desde los años en que salieron, un curso de técnicas de relajación para superar el estrés y la ansiedad. Este ya es un curso muy completo con 15 técnicas para ayudarte a ti mismo en la comodidad de tu hogar a ir mejorando y muchas veces superando
trastornos como la ansiedad, la depresión, el nerviosismo, el insomnio que antes nombraba, que para mí no son enfermedades en sí mismas, sino que su causa es el vivir en una desarmonía mental y emocional con uno mismo que genera ese tipo de patologías de sufrimiento emocional. Por lo tanto, la primera consulta de hablar, de buscar el porqué de la posibilidad de esa dolencia, enfermedad o sufrimiento, la puedo hacer perfectamente, como llevo muchos años, a través de Skype, si sois de muy lejos, a través de teléfono, telefónicamente. Incluso también la primera terapia, la terapia de reeducación o reprogramación de la mente subconsciente, que también en muchísimos casos lo que hago es grabar de forma personalizada esa terapia para el paciente y se la envío por correo electrónico para que la ponga en práctica en casa. Lo que sí no trabajo es la terapia regresiva a distancia de ninguna forma. Ahí ya sí que no. Ahí tiene que ser aquí en presencia, porque la persona puede reaccionar a veces de forma no agradable, o se puede poner a llorar o a gritar de acuerdo a esa emoción que está exteriorizando en el momento de la terapia regresiva, que no siempre sucede, depende de los casos que podamos analizar. Entonces yo no trabajo a distancia ningún tipo de técnica de terapia regresiva, sí de relajación, de autoprogramación, y eso es un poco lo que puedo ofrecer, aunque también aquí en el centro realizo desde hace mucho tiempo sesiones personalizadas de relajación y reeducación de la mente subconsciente, de crecimiento personal, de desarrollo personal. Son de media hora y lo que hago es realizar una terapia personalizada con ese alumno, enseñarle a relajar, cómo él tiene luego que ponerlo en práctica por sí mismo en su vida, y eso pues mucha gente lo agradece, porque a veces en 1, 2 o 3 terapias nada más la persona ya tiene un conocimiento y una herramienta para empezar a ayudarse a sí mismo, que eso es lo que yo pretendo, ayudar a que la persona que necesite esa ayuda se ayude a sí mismo. También trabajo con niños en ese tipo de terapias para todo tipo de conflictos que tienen muchos niños, que los hay con depresión, con ansiedad, con nerviosismo, con problemas de carácter y de personalidad, trastornos para poder llevar una vida en armonía en su infancia, que le lleva a problemas familiares, a problemas con sus amigos, a problemas escolares. Por supuesto, adolescentes, que ya son más complicados a veces, pero que se les ayuda muchísimo enseñándole a utilizar su mente y su cerebro, sobre todo su subconsciente, de forma positiva, como he desarrollado en muchos colegios e institutos, clases y talleres. Y también, por cierto, algo muy importante. Trabajo desde hace mucho tiempo, y a veces de forma asombrosa para mí mismo y para la madre, porque hablo de una mujer embarazada, y le hago la relajación, la terapia especial, para ir programando cómo va siendo el desarrollo de su hijo en su vientre, porque hay un contacto con la madre en ese estado de relajación profunda, consciente y despierta, y va como trabajando con la personalidad que tendrá su hijo. Esto es un campo muy extenso que ahora aquí no puedo explicar, o el desarrollo de su propio cuerpo. Eso ya es algo científicamente aceptado y demostrado, el contacto directo que tiene la madre con su hijo durante su vida intrauterina. Y también programar el momento del parto. A través de la visualización, de la imaginación, la persona va programando en el tiempo cómo va a ir sucediendo el momento del parto, cuando llega al hospital, cómo la atienden, cómo va dilatando, etcétera. Y realmente esto es algo asombroso, de lo que estoy muy orgulloso de mi trabajo, porque luego vienen muchas madres a comentarme la maravillosa experiencia que han tenido en su embarazo, que debe de ser la más maravillosa de la vida de una mujer, y cómo todo aquello que ha ido trabajando con su hijo en su vientre ha quedado grabado en su subconsciente. De ahí la importancia, si estás escuchando, madre embarazada, de que por favor trates de mantener tu armonía mental, emocional, porque todo lo que tú vives, experimentas, sientes, ves, oyes, hablas, lo estás transmitiendo a tu hijo. Recuerda que es su primer colegio, su primer punto de aprendizaje. Bueno, pues si estás interesado en saber más, puedes llamar al centro, al teléfono que ahora verás en el vídeo. Puedes también entrar en mi Facebook de Santiago Pacín, puedes entrar en mi Facebook de mi programa de radio, que hay mucha información, dirijo ejercicios, encuentros en la medianoche, actualmente en Radio Voz. Y también, si quieres, pues puedes entrar en mi canal de YouTube, como ahora estás, porque ahí también hay charlas, conferencias y muchos ejercicios. Pues nada más, espero haber contestado las preguntas que me habéis hecho a nivel general, y si no, pues quedo abierto a contestarla de forma personal.